Ven. Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, recuerdan que habíamos comenzado habíamos visto la estructura del ser y comenzamos a identificar tres clases de hombres. El hombre natural, el hombre espiritual y nos quedaba pendiente el carnal. Y a manera de repaso rápido decíamos que el hombre natural, ¿cuál es? ¿En qué se diferencia del resto? ¿Quién es el hombre natural? Y el que no cree, El que no cree, el que no tiene al Señor en su corazón, que no tiene el Espíritu Santo, hasta que ese hombre natural conoce el Evangelio de salvación, tiene convicción de pecado y eso lo lleva a tomar conciencia de su situación y se da cuenta que necesita un Salvador. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hicimos nosotros? Le pedimos a Cristo que perdone nuestros pecados, que sea Señor de nuestra vida. Entonces, habíamos visto en la sillita, ¿se acuerdan la sillita ahí del que está ahí gobernando nuestra alma? ¿Quién se sienta ahí? el Señor, cuando lo recibimos. Cuando lo recibimos, Sí. se baja nuestro yo, que hasta ese momento era el que gobernaba, el que reinaba ahí en su trono, y ahora el que se sienta es el Señor en la persona del Espíritu Santo. Y a partir de ahí comienza una obra de restauración, de regeneración, de sanidad. Decíamos que una vez que se sienta el Espíritu Santo a gobernar, a reinar ahí en el trono de nuestra vida, nuestro yo se va del círculo, se va de nuestro ser. No, queda ahí. Se baja nomás. No es que se retira. Y eso es lo que genera esa dinámica que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Esa lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Recuerdan que habíamos visto eso? Hay una tercera categoría que se conoce como el hombre carnal. Y en esta categorización no todos están de acuerdo porque se dice que el hombre carnal no tendría que existir, o no existe directamente, o se es espiritual o se es natural. O está Cristo en nuestro corazón y somos hijos de Dios o no. ¿No? Claro, sería lo ideal que ya estuviera Cristo y... La teoría está muy buena. Pero ¿cuál es la realidad? Aparte, el concepto, el título ese, hombre natural, hombre carnal, ¿es bíblico o no? ¿No dice la Biblia que somos carnales? Pablo dice, pero refiriéndose al ser. Cuando escribe y les pega un reto a los corintios, ustedes son carnales. No les puedo hablar como espirituales porque son carnales. Tienen celos, envidia, se pelean entre ustedes. O sea, hay evidencia de que hay algo ahí que no está bien. Todavía la carne sigue peleando por recuperar el dominio. Y está clarito, o sea, la categoría de carnal existe. Claro, a veces uno dice, bueno, no, porque si gobierna la carne, entonces el Espíritu Santo no está. Ahora, puede haber cierto porcentaje de verdad, ¿en qué sentido? Si permanentemente es la carne la que manda, ahí ya hay que tomar con pinzas algunos conceptos que tenemos nosotros, ¿no? No. Una cosa es luchar contra el pecado que está ahí, contra nuestras debilidades, las tentaciones. Y otra cosa es cuando me gusta, vivo de esa manera permanentemente, entonces quiere decir que tengo que revisar si realmente en algún momento invité al Señor a entrar en mi corazón.
o solamente hice una decisión emocional o temporal o para quedar bien con alguien o para darle gusto a alguien que me invitó. A veces pasa eso, ¿no? Para que nos deje molestar voy a la iglesia y hago una vida aparentemente cristiana. ¿Hubo una entrega ahí? ¿Hubo una convicción de pecado? Por eso está bueno que aprendamos a distinguir esto, porque nos va a ayudar a entender lo que pasa con nosotros cuando estamos en esas luchas y también a discernir a las personas. Identificar algunas cosas que nos van a dar la pauta de quién está gobernando esa vida. ¿Interesante o no? De hecho sucede, por ahí no nos damos cuenta, y hay cosas que nos parecen extrañas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué acá es de una manera y en otro lado es de otra? A veces uno se da cuenta que hay un problemita ahí que no coincide. Bueno, tiene que ver con estas luchas internas. Vamos al punto C. ¿Sería la tibieza? ¿De ser tibio? Pará, no te pones. Puede ser, es la lucha entre la carne y el espíritu. Puede Para ser. esto está el Señor, pero para lo otro está la carne. Hay que definir tibieza. Pero bueno, ya vamos a ir viendo eso. Por lo menos en lo básico vamos a tratar de que quede claro esto del hombre carnal. Bueno, si quieren cebarse. El tercer círculo muestra la vida del cristiano cuyo ego vuelve a tomar posesión del trono. Aunque no se pierde la identidad de hijo de Dios, lo que se manifiestan son acciones y emociones de la carne. ¿Tienen ahí 1 Corintios, capítulo 3? ¿Se acuerdan del hombre natural? En el hombre natural, ¿quién gobierna? ¿Dónde está Jesús? Afuera. Pero cuando aparece el hombre, cuando aparece el Espíritu Santo y a través de la palabra genera convicción de pecado en nosotros y nosotros le invitamos al Señor a entrar en nuestro corazón, ¿qué hace? Está en el trono el Señor y nosotros abajo. ¿No? El hombre espiritual. Cuando hablamos del hombre carnal, hablamos de esa permanente lucha entre la carne y el espíritu, porque este yo no se va. No es que se fue afuera acá, sino que sigue estando adentro y cada tanto intenta. Pero el yo permanentemente está ahí. Nuestra carne, uno dice que, bueno, no sé si, yo a veces digo, que la carne tiene memoria. ¿Qué quiero decir con eso, que la carne tiene memoria? Y volver. Claro, es como el cinto. Cuando enrollamos el cinto. Si lo enrollamos al revés al cinto, los varones y las hermanas que usan cinto. Si lo enrollamos al revés, ¿qué pasa? Nos ponemos el cinto y busca recuperar como estaba enrollado, el sentido en el que estaba enrollado, y por eso nos pone la punta del cinto para arriba. Tenemos que enrollarlo al revés. Los metales tienen memoria. Una vez que se templa un acero con una forma y uno lo quiere enderezar, tiene que volver a calentarlo para enderezarlo, porque si no vuelve a tomar la forma, porque también el metal tiene memoria. O sea, tiende a volver al estado en que estaba antes, o en el que fue ahí, se acostumbró ahí. En lo espiritual también. Como seres humanos naturales que vivimos en un mundo caído,
y nos habituamos a ese mundo, sus costumbres, sus hábitos, ¿no? La manera de ver las cosas, de analizar las cosas, hacen que a veces, bueno, pero si todo lo hacen, o si yo esto lo hacía y no había problema, ¿por qué no lo puedo seguir haciendo? Entonces nos encontramos con la palabra de Dios que nos va corrigiendo y nos va enderezando, ¿no? Pero cada tanto es como que, y bueno, un gustito de vez en cuando. Justamente es el trabajo que hace el enemigo, tratar de recuperar lo que se le había sacado, lo que había perdido. Entonces, ¿qué hace? Intenta entrar por el lugar que sabe que él tenía éxito. El enemigo también nos conoce, ¿eh? Sabe nuestra historia, conoce aquellas cosas que siempre nos gustaron, que nos divertían, que nos causaban placer. Ahora, cuando conocemos al Señor, cuando el Espíritu Santo es el que gobierna, empieza a restaurar en el sentido de arreglar lo que estaba mal, de hacernos nuevas criaturas. Eso es lo que vamos a ir viendo después de esto, pero justamente el Espíritu Santo comienza una obra para que esa nueva criatura ahora se eduque en las cosas de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esa lucha siempre está. ¿Tienen 1 Corintios 3, 1 al 3? ¿Quién lee? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Existe entonces, es bíblico el concepto de hombre carnal? ¿No soy carnales? Ahora, ¿a quién se está dirigiendo Pablo? ¿A mundanos? ¿A incrédulos? Se está dirigiendo a personas que tuvieron una experiencia espiritual de nuevo nacimiento. Sin embargo, hay evidencias ahí, ¿se acuerdan cuando hicieron las columnas? Hay evidencias ahí que nos muestran que la carne todavía está vivita y coleando. Y cada tanto pega algunos saltitos, queriendo recuperar el lugar donde estaba. El que vivía esto de una manera también personal y era una lucha, era el apóstol Pablo. Romanos 7, ¿se acuerdan lo que Pablo decía sobre esa lucha que él veía que había en sus miembros? Vamos a Romanos 7. Vamos a leer desde el 14. Habría que leer desde el 7 y todo ese pasaje. Vamos a ver desde el 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No termina acá el tema, porque el final parece trágico. Parece como que Pablo se resigna, miserable de mí. Pero vamos a repasar lo que él ve, lo que él reconoce que sucede en su interior. Él dice que no hace lo que quiere, sino lo que no quiere, eso hace. El versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si hay algo que aborreces, no querés saber nada con eso. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿qué cosa? El pecado. El pecado que mora en mí. ¿No era que Jesús me limpió de los pecados, me lavó? Sí. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Bueno, acuérdense, el yo todavía está ahí. Nuestra carne todavía está sujeta, o nuestra naturaleza humana todavía está sujeta a un cuerpo afectado por el pecado. Seguimos siendo pecadores, con una diferencia: arrepentidos. Algo pasó en nosotros que generó ese arrepentimiento para que busquemos a Dios, pero seguimos sometidos, sujetos, expuestos a esa lucha con el pecado. ¿Cuándo nos vamos a librar de eso? Cuando venga el Señor. No es que estamos inmunes al pecado. El Espíritu Santo está en nosotros. Y uno diría, bueno, pero si tenemos el Espíritu Santo tenemos que estar vacunados contra el pecado. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a luchar contra el pecado, a tener victoria sobre el pecado, a resistirlo, a renunciar al pecado, porque nos va a estar constantemente alertando, enseñando, guiando, fortaleciendo, pero nuestra lucha contra el pecado no termina, sigue ahí estando. Cada día tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, ¿o no? Y Pablo se da cuenta de eso, porque hay algo en él que se revela contra lo que él sabe ahora de las cosas de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no las... ¿Cómo? Pablo, ¿te convertiste vos? ¿Tuviste un encuentro con el Señor, Pablo? ¿No es nuestra experiencia también? Cuando metemos la pata en algo. Bueno, una equivocación no es una equivocación, pero un pecado que ofende a Dios es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta, cuando el Espíritu Santo nos hace ver que ofendimos a Dios en algo? Nos arrepentimos. Duele. Se sufre. Pero si seré pavo, digo, yo me digo a mí mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hice esto? ¿O cómo pensé esto? ¿O cómo me dejé seducir por esto? ¿O cómo caí en esto? Es como que, claro, hay algo que nos duele. Bueno, el Espíritu Santo tiene esa función en un hijo de Dios, ¿no? Justamente hacernos doler por lo que hicimos. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Sigue estando ahí, sigue viviendo ahí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Es como que Pablo toma conciencia de su situación, de su realidad, de esa lucha espiritual que él tiene. ¿La tenía él solo, esa lucha espiritual? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Menos mal que la división de capítulos no fue inspirada, ¿no? Porque a veces tendemos a cortar donde termina el capítulo como que ahí terminó la idea, o el concepto, o la enseñanza. Pero la realidad es que sigue, ¿no? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 8? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí, no? Qué hermoso, ¿no? Menos mal que sigue. Ahora pues, ninguna condenación hay. Claro, después de hacer el primer análisis o la primera interpretación así rápida, ¿a qué conclusión llegamos? No tenemos chance. No hay solución para esto. El pecado sigue morando en mí y sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? Ahora Pablo habla de algo distinto acá. Hay una diferencia con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo, hubo un encuentro personal en donde hemos experimentado el amor de Dios, el perdón de nuestros pecados. Esa relación está basada en una relación de amor. Amamos al Señor por lo que hizo por nosotros. Y tenemos estas luchas. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Si permanentemente el que está sentado en el tronito, en la carne, es nuestro yo, en la carne gobernando, porque nos gusta, porque decidimos vivir de esa manera, ¿cómo voy a terminar? Nunca hemos, en realidad, entregado nuestra vida al Señor, nunca el Espíritu Santo estuvo ahí, porque al que estamos alimentando, el que tomó su autoridad porque nosotros se la cedimos, es la carne, es el pecado. Y siempre decimos, ¿no? Pero justamente este punto también es importante. ¿Luchamos contra el pecado? ¿Nos hace mal pecar? ¿Nos lleva al arrepentimiento el Espíritu Santo? Eso tenemos que afirmarlo porque nos va a alentar justamente a no escuchar los argumentos del diablo que dicen lo contrario, ¿no? O sea, no, vos seguís siendo, vos me seguís perteneciendo, ¿no? Olvídate de la esperanza de irte al cielo, vos te venís conmigo. Y claro, uno piensa, siempre estoy luchando contra el pecado, no puedo vencer. Bueno, es lo que uno piensa por los argumentos que pone el enemigo. Pero si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, el problema es ocuparse permanentemente de las cosas de la carne. Y el árbol se conoce por los frutos, ¿no?
Por eso también uno, aprendiendo esto, puede discernir lo que está pasando con nosotros en nuestras propias vidas, así como el examen que hacía Pablo de sí mismo. Pero también nos ayuda a ver quién está teniendo esas luchas y no puede vencer. Y podemos entenderlo, pero también ayudarlo, aconsejarlo, llevarlo a los pies del Señor. ¿Está bueno saber esto o no? Afirmarlo y también tratar de apoyar o de guiar o de aconsejar a alguien que vemos que está en esa situación. Y a veces, por desconocer esto, el enemigo se hace un festín porque le siembra basura en la cabeza y lo lleva a dudar de su salvación. No, olvídate, vos ya no tenés chance. Y por eso algunos se vuelven al mundo. En alguna oportunidad hemos escuchado algunos testimonios, ¿no? De gente que dice, no, yo ya no. A mí me decía un patrón que tenía el árbol viejo, esos dichos, ¿sí, no? El árbol viejo ya cuando creció torcido no se puede enderezar. Y como que ya, es como si uno se resigna, ¿no? Ya está. Ya no. No, sí, hay poder en el Señor para enderezar el árbol. Vamos a, bueno, ahí en el circulito que ustedes tienen en la hoja, un poco se ven síntomas de una persona gobernada por la carne o por el yo, ¿no? Las características. En el párrafo que tenemos ahí, bueno, tenemos la primera parte de esto de Romanos capítulo 7 que acabamos de leer. ¿Alguien puede leer desde alguien explicaba ahí en la hoja? Alguien explicaba que el hombre es como una carroza tirada por los caballos, uno malo que pretende conducirlo por el camino malo y otro bueno que pretende encaminarlo por el camino bueno. En este carruaje la razón es el conductor que debe tratar de manejar el control. Sí, lo que pasa es que no sé si llegará esto porque no se escucha mucho. Y ya me retaron en Buenos Aires. Ah, me olvidé. El sábado, mientras llega el micrófono al fondo, les cuento. El sábado tuvimos un encuentro con compañeritos de ustedes virtuales. Bueno, los pude conocer. Pude conocer a algunos. Nos juntamos el sábado al mediodía para almorzar juntos y conocernos. Les mandan saludos. Saludos de sus compañeritos virtuales. La pasamos lindo. Conocimos. Es otra categoría, tan espirituales, Y virtuales. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Vamos a incorporar. ¿No los conocías? Algunos No, no conocías. No, los conocíamos de acá, sí. Bueno, No sé, te quiero decir ¿quién que- está ahí? Angélica. Angélica. ¿Tuviste a Angélica el sábado? No. No. Me invitaron, mira la cara. ¿No te invitaron? Perdónenme, no pude. Ah. Domingo sí lo vi, pastor inglés. Y bueno, estuvimos charlando ahí, conociéndonos. Y una de las cosas que me dijeron es: pónganle un micrófono a la gente que no se escuche cuando leen o cuando opinan y los queremos escuchar. Así que les transmito lo que me dijeron ellos. Dijiste que no opina nadie. Y justo marqué. No, mejor que no escuche. Sí, Porque la sanguina. ¿Y esa que Sí. no tiene Es la Cata la que se ¿Eh? La Cata es la única que se Pon el micrófono en el tato. Sí. Ella opina. Sí, con los nuevos conceptos teológicos que surgen de acá. Está el sanguinario. Está. ¿Cómo que Ahora el dijiste vos la virtual. otra vez? ¿Qué dijiste un nombre? Estaba bueno incorporarlo también. Que era como. El viejo hombre. No, la Angélica. Dijiste el nombre como de una mujer que se asemejaba a algo. Que era algo. Bueno, debe estar grabado ahí. Vamos a buscarnos la registrada.
Mucho más. No sé si era el fruto de la carne. O algo. La Silvia. La Silvia. No es la Silvia. No, La Silvia. No me cuesta entrar. Bueno, eso hay que acuñar esos términos. Lo agregamos en la lista de... Bueno, ya está, volvemos. Le sale vuelto pie. Bueno, Pía, vamos a la hojita entonces de vuelta. Desde alguien explicaba. Freud, siguiendo este esquema, dividió la mente humana. Alguien explicaba. Alguien explicaba, no escucho. ¿Dónde? Bueno. Alguien explicaba que el hombre es como una carroza tirada por dos caballos. Uno malo que pretende conducirlo por el camino del mal y otro bueno que pretende encaminarlo por el camino del bien. En este carruaje, la razón es el conductor que debe tratar de mantener el control. Freud, siguiendo este esquema, dividió la mente humana en 3 niveles: yo, super-yo y ello. El yo tiene que ejercer el equilibrio entre las exigencias más bajas del ser humano, ello, y las aspiraciones más elevadas o nobles del super-yo. Cuando el yo, cochero del carruaje, no puede controlar el caballo malo, ello, reacciona con sentimientos de culpa y angustia porque no pudo realizar el mandato del caballo bueno, super-yo. Esto era lo que sentía Pablo cuando decía, miserable de mí, en el versículo 24. Ahora bien, a diferencia del hombre natural, el Hijo de Dios no viaja solo en un carruaje. El Espíritu Santo está en constante oposición a los deseos de la carne. Gálatas 5:17. El Espíritu Santo sigue convenciéndonos de pecado y también nos enseña y nos recuerda lo que Jesús nos enseñó. Juan 14:26 y 16 del 13 al 15. Bueno, hasta ahí. Por ahora. Salió. Alguien explicaba. ¿Quién era ese alguien que explicaba? En realidad, esto del mito del caballo alado, como se conoce, fue un trabajo de Platón. ¿Escucharon hablar de Platón? Filósofo griego, discípulo ¿de quién? De otro filósofo conocido, Sócrates. Y él había desarrollado esta idea, esta imagen de un carruaje tirado por 2 caballos, uno bueno y uno malo, uno blanco y uno negro, y alguien que tenía las riendas para guiar esos caballos, contenerlos, llevarlos por el camino, y justamente ese cochero del carruaje, se lo asociaba o se lo identificaba con la razón. Y un caballo bueno tenía que ver con la parte buena, virtuosa del ser, ¿no? Aquel que tiene los mejores ideales, aquel que quiere hacer lo correcto. Y el otro, el negro, era el peor del grado, ¿no? No era el idealista, por eso después Freud, no es que sea un invento de Freud ni del psicoanálisis, es Platón el que intentó explicar esta lucha interna. Lo que leíamos de Pablo en el capítulo 7 tiene que ver con esta lucha, es la misma. En este caso Platón lo expuso como esto del caballo y del carruaje. Y ahí aparece el yo, el super yo y el ello. Bueno, el super yo, después sí la psicología y la filosofía humanista toma eso del super yo como para destacar el héroe, la parte buena, lo positivo, lo virtuoso del ser. De ahí, por ejemplo, aunque parezca loco, que no tiene nada que ver, apareció Superman. Los héroes, los superhéroes. Todos los superhéroes de la historia de los cómics son justamente personas que luchan por el bien, que son los ejemplos a seguir, los que enfrentan a los malos, ¿no?
Tiene que ver con eso del super yo, la parte buena. Pero el caballo negro viene a ser, o sea, dentro del esquema freudiano, ¿eh? Sí, pero ¿qué es? ¿El ello o el...? ¿Cuál es el otro ahí? ¿El ello? ¿El yo, el super yo o el ello? ¿Y la razón cuál sería? Claro, el yo tiene que controlar a los dos. Cuando el yo, cochero del carruaje, no puede controlar el caballo malo, el ello, reacciona con sentimientos de culpa y angustia porque no pudo realizar el mandato del caballo bueno, el super yo, que es lo que sentía Pablo cuando se sentía miserable. Este caballo es indomable, no puedo gobernar. ¿Cómo hago? Ahora bien, tenemos que seguir leyendo. Ahora bien, a diferencia del hombre natural, el Hijo de Dios no viaja solo en el carruaje. El Espíritu Santo está en constante oposición a los deseos de la carne. Lo que veíamos en Gálatas 5:17. El Espíritu Santo sigue convenciéndonos de pecado y también nos enseña y nos recuerda lo que Jesús nos enseñó. ¿Quieren ir a esos textos de Juan 14:26 y 16:13 al 15? Más o menos acá vamos entendiendo la ilustración de los caballos. Una vuelta, mientras buscan los textos, allá en el Salón Viejo teníamos esta clase y cuando llegamos a este punto estaba Seba Verazari y Claudio Reynoso. Y traje una soga y le di una punta a uno y otra punta a otro de la soga. Y en el medio de la soga uno que tenía que controlar como para ejemplificar esto, ¿no? Y claro, ¿quién tira más fuerte? Entre Claudio y Seba. No llevaba la rastra. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Función del Espíritu Santo. ¿Quién nos recuerda? ¿Quién nos enseña? ¿Quién en el momento necesario nos trae la salida o el buen consejo? El Espíritu Santo. 16:13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. En el momento oportuno, necesario. Esa es la función del Espíritu Santo, para ayudarnos a gobernar, a tomar control de la situación. Y vamos a leer el párrafo que sigue, desde cuando somos conscientes de nuestras debilidades. Angélica, ¿tenés el apunte para leer desde ahí? Sí, aquí los tengo, hermano. Cuando somos conscientes de nuestras debilidades y reconocemos nuestros pecados, el arrepentimiento nos lleva a confesarlos delante de Dios para obtener el perdón y la limpieza. Primera de Juan 1:9. De esta manera, el Espíritu Santo vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Él no solo quiere ser un acompañante en el carruaje de nuestra vida, Él quiere tomar las riendas. Romanos 8, del 1 al 14 y Gálatas 5, del 16 al 18. No olvidemos que Él también se entristece cuando intentamos manoteárselas, en Efesios 4:30. Pero cuando Él controla nuestra vida, hay evidencia que lo santifica, en Gálatas 5:22
al 23. Por lo tanto, el desafío es no solo decir que vivimos por el Espíritu, sino demostrar que andamos por el Espíritu. Gálatas 5:25. Más o menos se va entendiendo cómo se resuelve esto. Cuando somos conscientes de nuestras debilidades, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Primera de Juan 1:9 nos ayuda en esto, ¿no? Si confesamos nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. De esta manera el Espíritu Santo vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Entonces ahí se vuelve a invertir la posición del trono, del que está en el trono. Cuando tomamos conciencia y vamos a los pies de Cristo, Él vuelve a tomar las riendas, vuelve a sentarse, y nuestro yo no tiene más que hacer ahí, se tiene que bajar. De esta manera el Espíritu Santo vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Él no solo quiere ser un acompañante en el carruaje de nuestra vida, Él quiere tomar las riendas. Romanos 8, desde el 1. Lo estábamos leyendo, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí hay una clave. ¿Se acuerdan 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, y habíamos leído para el 4, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tenemos para leer hasta dónde, hasta el 14. ¿Quién va a leer? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Está clarito? ¿Se clarifica la cosa? Entonces, ¿qué hay que hacer para que el hombre espiritual prevalezca sobre el carnal? Bueno, ¿qué decía Platón? ¿Cuál era la solución? ¿Por qué Seba le ganaba la cinchada a Claudio? ¿Quién estaba más alimentado? Que estaba más fuerte. Estaba más fuerte porque estaba más alimentado. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Si le damos los gustos a la carne permanentemente, ¿cuál va a ser el caballo que va a tener más fuerza? La carne. Claro. ¿Y eso de qué nos habla? De que si permanentemente estamos dándole el gusto a la carne, ¿quién es el que está gobernando? ¿Vieron que Pablo acá también plantea algo que veníamos hablando en algún momento? ¿Realmente está el Espíritu Santo ahí? ¿Tuvo una experiencia genuina de conversión, de entregarse a Cristo? Claro, es una cuestión para analizar. Por eso, si sucede en nosotros, tenemos que replantearnos, ¿realmente conocí el amor de Dios? ¿Experimenté el perdón de mis pecados? ¿O todavía sigo viviendo la misma vida de siempre? Quizás sea una manera de, una oportunidad que Dios nos da para decir, bueno, perdóname, Señor, yo
Creí que te conocía, pero no te conozco. Quiero conocerte. Quiero vivir de esta manera. No quiero seguir dándole el gusto a la carne. Necesito un Salvador. Porque si no, ¿qué dice Pablo acá? El que vive de esa manera, ¿cómo termina? En el 8 y 9 dice. Claro. Ese es el destino de los que viven permanentemente dándole el gusto a la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es distinto el destino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Con qué alimentamos nuestra vida espiritual? Con la boca. ¿Eh? Con comida chatarra. ¿Con comida chatarra o con qué? Bueno, agregá en la lista de frases célebres de la Chilindrina. Esta es la escuela. Sí. Pero bueno, tiene que ver. ¿Cómo es mi comunión con el Señor? ¿Tengo comunión con Dios? ¿Me gusta estar en comunión con Dios? ¿En comunión con su palabra? Hablando con Él, dependiendo de Él, buscando el consejo en el lugar adecuado. ¿O todavía sigo dependiendo de las cosas del mundo, de la filosofía del mundo, de lo que mis amigotes del mundo me dicen que haga? ¿A qué venía todo esto? A la diferencia entre aquel que tiene el Espíritu Santo y que se da cuenta, y la importancia de valorar esto y de alimentar al caballo correcto, de no descuidarnos y consumir lo que decía de la comida chatarra, otras cosas que se nos ofrecen que no nos nutren. ¿Seguimos la semana que viene? Por lo menos tenemos algo para ir pensando. En nuestras vidas, ¿cuál es el caballo que tiene más fuerza? ¿A qué caballo estamos alimentando más? ¿Cómo es nuestra vida devocional con el Señor? ¿Es solo venir a la iglesia y consumir el alimento de las reuniones? ¿O yo tengo mi propia dieta espiritual en donde puedo alimentarme del Señor cada día? Eso me va a ir dando fuerza para que cuando venga el enemigo, cuando el otro yo quiera sentarse en el trono, lo pueda frenar a tiempo. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. Una vez más, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este lugar, gracias por este maestro, Señor, que tú nos diste. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por todo. Acompáñanos, Señor, de regreso a casa. Bendice el Triqui, Señor, renueva sus fuerzas para seguir, Señor, enseñando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.